título es ¿Quién? ¿Yo? Ese es el título. Todos nosotros los cristianos somos llamados, y yo encontré que somos llamados a varias situaciones o a varias áreas en nuestra vida. En primer lugar, somos llamados a ser salvos. La humanidad es llamada a ser salvos. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que sea salvo. Él quiere que todos los hombres sean salvos y que todos los hombres vengan a su conocimiento. Realmente Dios quiere que todos se salven. Hay una parábola en la Biblia, es la de las bodas, en las que el dueño invita a la gente a venir al banquete. Es un banquete de carácter gratuito, es un carácter que muestra el amor de Dios por su pueblo, y Él les dice a sus siervos: vayan y busquen de los que están afuera para que vengan al banquete. Porque mi hijo está aquí, quiero presentar a mi hijo. Y entonces vemos a esos siervos que van y traen al banquete a las personas que están fuera. Bueno, y conocemos la historia, hay mucha gente que dice que no, pero también hay mucha gente que dice que sí. El amor de Dios Padre no conoce límites, no conoce barreras. Su mayor deseo es que todos los seres humanos, salidos de su mano creadora, puedan participar un día con Él en el banquete celestial. No solo en el banquete con Él aquí, sino en un banquete en la eternidad con Él. También somos llamados, nos dice la Biblia, al arrepentimiento. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Somos llamados a arrepentirnos de nuestros pecados. La razón por la que somos iglesia es porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Somos llamados a ser santos, y lo veíamos el viernes en la escuela bíblica, en el discipulado. Somos llamados a servir. El servicio nace de un corazón agradecido a Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros, y entonces sale de nosotros: ¿en qué puedo servir a Dios? ¿Qué puedo hacer por Dios? Yo recuerdo ese momento en mi vida en el que yo recibí al Señor y de mí salió: ¿y ahora yo qué puedo hacer por Dios? ¿Y yo qué hago? Es un corazón que siente una deuda con lo que Dios ha hecho por Dios, lo que mueve a las personas a servir. Y es algo que nace de la voluntad de las personas. No es algo impositorio, no es algo obligado, sino que es de su voluntad, es algo voluntario. Y es curioso, pero sale en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros dice: ¿qué puedo hacer? Y por último, y en el que yo me voy a centrar, hay un llamado de parte de Dios a una tarea concreta en el reino de Dios. Es lo que llamamos vocación o llamado al ministerio. Y en este caso, ministerio a tiempo completo. Este llamado obviamente involucra el ejercicio de dones ministeriales, esos de los que conocemos muy bien, de Efesios 4, versículo 11. Quien llama es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace una invitación. Él dice: ven. Dice Juan 6:44 que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y lo vemos con Jesús. Jesús eligió a 12. Le siguieron muchos, alimentó a muchos. Vivió con muchas experiencias, pero solamente eligió a 12. Y el resultado de ese llamado es una convicción dentro, en la intimidad de una persona, para obedecer lo que Dios le pide. Y por ejemplo, está el caso de Abraham en la Biblia. Abraham vivía en Ur. Para aquella época era una ciudad, una urbe, como hoy lo podía ser, no sé, Madrid, Tokio, Estados Unidos, Nueva York.
Y Dios le dice, sal de tu ciudad, sal de tu gente a donde a donde yo te voy a mostrar. También lo hizo con Moisés. Moisés, que estudió en la URE, la Universidad Real Egipcia. También Dios le dijo, Moisés, quiero que salves a mi pueblo. Deja lo que estás haciendo, deja de pastorear las ovejas y sal a librar a mi pueblo. Gedeón era un pastor que estaba escondido en el lagar y allí estaba aventando el trigo y allí Dios le llama. Samuel era un niño y él oye la voz de Dios llamándole al ministerio. Isaías es llamado también por Dios. De Jeremías vemos una pasión dentro de sí. Él dice, hay un fuego en mis huesos que no me permite hacer otra cosa más que la voluntad de Dios. Hay una pasión dentro de mí que me lleva a hacer algo por Dios. Y también en el Nuevo Testamento vemos a ese Pablo que Dios le comisiona, que Dios en el momento que tiene su encuentro le dice, tú vas a ir mayormente a los gentiles. Y también hay una nación, Israel fue llamada como nación para ser el pueblo escogido de Dios. Jehová tu Dios, escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová te amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, te ha sacado con mano poderosa y te ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. Llamado viene del griego kletos y significa invitar o citar a alguien. También significa dar nombre. Eres llamado, eres dado un nombre. O también hay una invitación detrás de ello. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 14 hasta el 20. Y vemos aquí el primer llamado que hizo Jesús. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vemos aquí, en primer lugar, quería ponerles en el contexto de lo que ha estado ocurriendo. Vemos que Jesús, en primer lugar, es anunciado por Juan Bautista. Juan Bautista habla acerca de ese Jesús y bautiza a Jesús mismo. Es proclamado hijo de Dios en el momento del bautismo. Y después del bautismo, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto y allí es tentado por él 40 días y sale victorioso. Y en esa victoria lo que primero que él hace es llamar a unos pescadores. Lo primero que él hace, lo primero que yo veo aquí es que Jesús ve. Los púlpitos de antes me gustaban más. Lo primero que vemos es que Jesús ve. Yendo en busca de los llamados, vemos que Dios toma la iniciativa, por ejemplo, en el Antiguo Testamento.
Como decía, Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro. Gedeón sacudiendo el trigo. Amós también estaba cuidando el ganado. David también estaba con el ganado. Debe ser que el ganado... En este caso Jesús ve pescadores, ve dos parejas de hermanos que se dedican al oficio de pescar. Estos 4 personas están trabajando. Todos tienen una misma profesión y también tienen familia. No andan desocupados ni a la búsqueda de algo que hacer en la vida. Ya tienen, diríamos hoy, un proyecto de vida y lo están realizando. Y aquí yo lo primero que veo es que Jesús no llama a gente ociosa que no sabe qué hacer. O vamos a estudiar al CESTAP porque no sé qué hacer con mi vida. No. Ellos ya tienen una ocupación y Jesús les da una nueva ocupación. A los que han de seguirle, Él renueva la profesión que ellos tienen. Antes de ser llamado, el hombre es bien mirado. Ni el discípulo sabe lo que va a hacer de su vida cuando Jesús llama. El discípulo se siente importante en el momento del llamado. Pero es el que llama, el que da la identidad. No es la ocupación, no es el nombre. Dios ve tu vida, Dios ve en qué momento estás, Dios ve quién eres, Dios ve lo que haces, Dios sabe de ti. Lo importante es que Dios ve. Lo importante no es lo que ven los hombres. Lo importante no es lo que ven los que están alrededor. Lo importante es lo que Dios ve. Y pensando en esto, yo creo que todos pensamos David, ¿no? El rey David, cuando Samuel fue a buscar a un rey para ungir de la casa de Isaí, el menos que pensó era David, ¿verdad? Dios no ve lo que ve el hombre. Y sinceramente yo, a modo personal, creo que Dios ve tus incapacidades, no ve tus capacidades, sino ve de lo que tú no eres capaz de hacer. Ve tus no puedo, ve tus no sé, ve tus no valgo. Y dicen, fenómeno, eso es lo que quiero. Quiero transformar a alguien que no se ve capaz. Eso es justo lo que Dios necesita. Que tú reconozcas, que yo reconozca que no sé, que no puedo, que no voy a poder, que no voy a saber. Yo recuerdo momentos en mi vida, preparando esta predicación, pensado en un momento concreto. Mi hijo era pequeño y yo le dejaba en la guardería, iba a dar clase en el seminario arriba en la atalaya. Y cuando tú dejas a los niños pequeños siempre se quedan llorando la mayor parte del tiempo. Entonces yo me iba con el corazón roto como madre. ¿Qué estoy haciendo? Estoy destrozando la vida de mi hijo, pero ¿qué hace María del Pino? Ahí, y me subí al coche, él lloraba, yo lloraba también. La mayoría de las veces yo no lo llevaba a Manolo porque no podía hacer. Entonces, yo recuerdo un momento, yo le dije a Dios sentada en el coche, pero Señor, ¿por qué pones esto en mí? Si mira lo que hace, yo no puedo. Y el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú no puedes, cuando tú no sabes, es lo que Dios está esperando para hacer contigo algo. Lo segundo que vemos es que Jesús dijo una palabra. Realmente dio 2 frases y yo las he dividido en 2. Una frase la dividió en 2. Primero dio una orden, venid en pos de mí. Él ya había dicho que iba a anunciar el reino de Dios. Ahora lo segundo que dice, venid en pos de mí. Es como muchas veces en el Antiguo Testamento, y recuerdo con Elías cuando se presenta delante de los Baales, delante del pueblo de Israel y dice,
¿hasta cuándo vas a estar claudicando entre dos ideas? ¿Hasta cuándo vas a estar entre Jehová y Baal? ¿Hasta cuándo, pueblo, me vas a servir de verdad? Y es lo mismo que Jesús está diciendo aquí. Venid en pos de mí. El seguimiento que Jesús nos dice es un seguimiento subordinado. Hay que marchar en pos de Él. Jesús invita a caminar detrás de Él, no al lado y tampoco delante. Lo primero que dice Jesús a esos pecadores es un mandato incondicional. Es un acto de autoridad, sin previo aviso, sin nocturnidad ni alevosía. La relación que se instaura en este momento compromete a ambas partes, pero de manera diversa. Uno va a ir a la cabeza, el otro va a seguirle. Uno precede, los otros le siguen. Uno manda, otros le obedecen. Es como el ejército. Un capitán, los otros soldados. Jesús instaura una relación personal intensa y subordinada. No se es discípulo por seguir a un maestro. Se es discípulo porque realizas un discipulado detrás del maestro, en subordinación y en obediencia a él. Recordemos que Jesús ya había vencido al diablo y en esa plenitud de poder es lo que le da a él la fuerza para llamar a los discípulos. Hay que seguirle, no hay que anteponerse a él. Y esto tiene un beneficio. Yo sé que muchas veces queremos estar en primera línea y ser los que mandamos, pero estar en segunda línea y ser los que nos mandan tiene su beneficio. Y los beneficios es que la lucha no es tuya. Gracias. La lucha no es tuya, la lucha es del Señor. Él pone los medios. Con Él llegas al destino. Con Él puedes triunfar. En cambio, si vas solo y vas sin subordinación, igual no puedes obtener tus triunfos o tus victorias. En la subordinación, la que libra el llamado de su responsabilidad en los momentos decisivos, es el que toma las decisiones. Y yo, feliz, porque Él toma las decisiones, no yo. En los momentos difíciles, Él tomará las decisiones y yo cosecharé los triunfos y yo cosecharé las victorias. Yo abrazaré lo que Jesús abrace o lo que Jesús haga, porque simplemente Él me pide que vaya detrás de Él. Simplemente Él me pide que le siga. Hay que tener una obediencia ciega para seguir. Ciega porque realmente ellos están siguiendo, estos discípulos de Jesús, estas parejas de hermanos, están siguiendo a un Jesús que poco conocen. Pero conocen lo suficiente para asegurarse un futuro. Y en segundo lugar, Jesús les da una promesa. Él les dice, yo os haré pescadores de hombres. En primer lugar les da una exigencia, en segundo les da una promesa. Y esto me muestra muchas veces el orden de las cosas cuando Dios nos pide algo que hagamos. Primero se obedece al que llama, luego se empeña en estar con aquel que le sigue y en abrirle las puertas a aquel que le sigue y en darle la victoria a aquel que le sigue. Jesús aquí se comporta como Dios lo hace en el resto del Antiguo Testamento y de la Biblia. Primero llama y luego vienen las promesas. Le dijo a Abraham, sal, y la promesa llegó más tarde como consecuencia de haber obedecido el mandato. Lo que significa que llamado y misión no siempre vienen juntos. A veces pasan tiempo, alumnos. A veces pasa tiempo, mucho tiempo, hasta que tú descubres tu misión. Pero lo importante es seguir detrás
de Él. Lo importante es seguir obedeciéndole. A veces pasa mucho tiempo. Abraham tenía 100 años cuando tuvo el hijo de la promesa. A veces pasa mucho tiempo para ver la promesa. Porque llamado y misión no vienen juntos. El llamado te dará la fuerza y te dará la esperanza para hacer las tareas que tengas que hacer. El saber que eres llamado, el saber que eres comisionado, te dará las fuerzas para esperar la promesa. El saber que puso la mirada sobre ti, que te eligió, te dará las fuerzas suficientes para esperar en Dios. El discípulo en este momento no conoce totalmente a su Señor hasta que no cumpla la palabra. Y yo creo que por eso Dios se hace esperar. Porque lo que Dios espera no es tanto cumplir su promesa, sino que tú conozcas al Dios de la promesa. Que tú conozcas al Dios que va a hacer todas esas cosas. Como hemos escuchado muchas veces, Dios te muestra un poco del cuadro, no te lo muestra todo. Te muestra lo suficiente para que tú camines en pos de Él. Te muestra lo justo y necesario para que tú le creas y le esperes por Él. Lo mejor de Dios está aún por descubrírsenos si le seguimos. Él dice, os haré. Hay de parte de Él un compromiso fuerte de que Él va a hacer su parte. No dice, tú lo vas a hacer. Tú vas a ser pescador de hombres. Yo te haré pescador de hombres. No lo harás tú. No lo harás por ti mismo, no lo harás con tus herramientas, no lo harás con tus capacidades. Será Dios quien haga de ti un pescador de hombres. La intervención de Dios, sí Señor, será Él. La intervención de Jesús cambiará tu vida, tu quehacer, tus habilidades aprendidas y entonces te dará una nueva. Mira el ejemplo de Moisés, 40 años en la Ure. 40 años con el ganado, para nada, para que después Dios le tuviera que decir cómo hacer las cosas. Ya no vivirás para los peces, les dijo a Andrés, a Jacobo, a Juan, a Pedro, ya no vivirás para los peces, ahora vas a vivir para los demás. Tu labor ya no será terrena, ahora tu labor será eterna. Ahora vivirás para los demás. En esta promesa de Jesús está el centro del relato. Él nos dice, tú serás, yo haré de ti que seas pescador de hombres. Tú serás pescador de hombres. Lo que Jesús le estaba diciendo a estas 4 personas no era, ¿cómo decirlo? No les estaba ofreciendo un máster, un doctorado. No les estaba ofreciendo un gran negocio. Lo que le está diciendo que iban a hacer era algo que no estaba bien visto en la época. Ellos van a tener que trabajar de noche. Antes trabajaban de noche para pescar. Ahora van a tener que trabajar de noche, trabajar en contra de las tinieblas, en contra de todo lo que Satanás quiere hacer en contra de las vidas, para poder pescar esos hombres. Jesús les habla del reino de Dios y Jesús les dice, te haré pescador para el reino de Dios. El reino de Dios nos habla de esa vocación, no de las cualidades personales. Si a pocos hoy nos preocupa el reino de Dios, ¿cómo podemos servir a Dios? Si no te preocupa su reino, si no te preocupa que Dios sea rey, que Dios sea levantado, ¿cómo te puede preocupar servirle? ¿Cuál es la situación de la humanidad hoy? ¿Cómo están esos hombres que queremos pescar? Esas mujeres, ¿cómo están? Básicamente yo creo que el hombre es el mismo. Su vacío y su insatisfacción es la misma que hace 2000 años. ¿Cuál es la situación de la iglesia hoy? ¿Realmente iglesia quieres proclamar
el reino de Dios? ¿Quieres proclamar al soberano? Les voy a contar una historia. Mientras que un anciano caminaba por la playa al amanecer, vio que un joven, unos pasos adelante, iba recogiendo de la arena estrellas del mar, que luego arrojaba al mar. Entonces, al llegar hasta el joven, le preguntó por qué hacía eso. La respuesta fue: las estrellas del mar extraviadas en la arena morirían si las dejara allí hasta que el sol calentara la playa. Le dijo este hombre: pero hay muchos kilómetros de playa y allí hay millares de estrellas de mar. ¿Habrá alguna diferencia después de todo ese esfuerzo tuyo? Después de todo ese esfuerzo tuyo metiendo la estrella en el mar, ¿habrá una diferencia cuando hay tantos? Y él le dijo: para esta, cogiendo una en su mano, para esta sí habrá diferencia. ¿Ha habido diferencia para ti? Para mí sí la ha habido, y mucha. Cuando me presentaron el Evangelio, yo sí vi una diferencia entre el antes y el después. ¿Ha habido una diferencia para ti? Hay muchas estrellas de mar a las que pescar. Y número 4. Las dos parejas de hermanos siguieron inmediatamente a Jesús. No se lo pensaron. No